Está con nosotros el gerente general Ever Otazú. Acompáñame. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, estimado gerente general Ever Otazú? Estamos hablando, qué difícil, aparentemente lo que uno piensa así rápidamente. Quiero subir la recaudación, hay que aumentar los impuestos. ¿Se puede aumentar los ingresos sin subir la tasa impositiva? Y al parecer sí se puede, Salim. Primero que nada, bueno, quiero saludarte, agradecerte la invitación. Siempre es muy grato hablar contigo, también a tus compañeros, a Claudia, a Jotita, a Diego, y a toda tu audiencia. Y como estás diciendo, realmente el director nacional, el doctor Oscar, siempre comenta que cuando el presidente de la República tuvo esta idea de fusionar o de integrar estas dos grandes áreas recaudadoras, como fueron la Dirección de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación, el objetivo era justamente aumentar las recaudaciones y, como bien decís, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Porque era taxativo lo que se decía en mi gobierno, no vamos a crear nuevos impuestos, no vamos a aumentar las tasas. Entonces, sin nuevos impuestos, sin aumento de tasas, ¿cómo haríamos esto? Y lo único que nos quedaba era justamente llegar a una eficacia y una eficiencia que permita justamente aumentar eso teniendo un sistema similar al que teníamos anteriormente. Entonces, creo que fue acertada la decisión de integrar estas dos grandes áreas, de fusionar la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Dirección Nacional de Aduanas. Hoy ya somos Dirección Nacional de Ingresos Tributarios con las tres gerencias, la Gerencia General de Impuestos Internos, la Gerencia General de Aduanas, la Gerencia Ejecutiva, y creo que está dando resultado bajo ese liderazgo también que tenemos, que sabemos muy bien del carácter del doctor Oscar, que nos permite justamente hoy decir que estamos de parabienes, decir que las recaudaciones, el sistema recaudatorio impositivo del Paraguay goza de buena salud. Y bueno, estamos con estos números allí. 9%. Si pasamos esos valores nominales, ¿de qué estamos hablando? 9% de aumento en agosto. ¿Y de cuántos millones estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 200.000 a 300.000 millones de guaraníes. Es muchísimo. Imagínate que nosotros tenemos desde enero hasta agosto o hasta el día de hoy, tenemos prácticamente 750 millones de dólares más. Acuérdate que más de recaudación. Wow. Y lo que fue agosto hasta agosto en este año, superamos con creces la expectativa que se tenía primeramente. Porque ¿cuál fue la primera estimación que se tuvo, teniendo en cuenta los guarismos que se tenían con las instituciones separadas? Con las instituciones separadas teníamos un guarismo alrededor de 400 millones de dólares, que fue justamente de recaudación positiva, que fueron los números que se pusieron en el Congreso para poder soñar con esta integración de estas dos áreas. Y al terminar agosto tuvimos más de 750 millones de dólares. O sea, podemos decir que el objetivo o la mira al hacer la fusión era esos 400 millones. Y prácticamente se duplica ese objetivo. Prácticamente se duplica. Okay. Y como... A ver, hagamos un poco algunos números, si le parece, licenciado, y usted me acompaña y nos da la precisa. Primer punto, tasa igual. Segundo aliado que puedo tener, el crecimiento económico, ¿verdad? La base imponible, el número tiene que aumentar, y eso no aumentó en demasía. O sea, tenemos un crecimiento que no supera el 5%, más o menos, de la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Eficiencia. Ahí es donde entra el DENIT. ¿Qué hicieron, por favor? Y bueno, mira, la particularidad que se da justamente con la fusión es que el cruzamiento integrado que podemos tener de las dos áreas, porque acuérdate que nosotros hacemos los controles en frontera, hablamos de las importaciones, de las exportaciones, y de alguna u otra manera, al no tener anteriormente esta integración de ambas áreas, cuando los productos que entraban de frontera posteriormente se tenían que controlar, ya sea en zona primaria, zona secundaria, en el mercado interno, entonces esto hacía que de alguna otra manera perdamos el conocimiento del origen de esos productos. No lo digo que en este momento ya lo tenemos
totalmente Claro, afianzado, claro. pero estamos en un paso de 50, 60, 70%, que es lo que buscamos justamente, saber que desde origen, la idea es que de origen sepamos cuáles son los bienes que entran. Y al saber exactamente cuáles son los bienes que entran, ya sabemos cuáles son los bienes que en el mercado interno han entrado de contrabando, tienen, por ejemplo, facturas falsas, se traen de alguna manera espuria, entonces todo lo relacionado con el inventario de las empresas. Entonces ese control integrado, ese trabajo integrado ha permitido justamente esto. Y lo que dijiste hace un momento, mencionaste el 9%. Ese 9% ya es un comparativo con nosotros mismos como DENIT. Porque ese 9%, acordate que es de agosto, Claro. y con este agosto ya nosotros como DENIT. Y acordate que en agosto nosotros iniciamos allá por en el segundo semestre de agosto. Porque En la segunda quincena. En la segunda quincena, perdón. Porque si comparás con los meses anteriores, cuando todavía no éramos DENIT, nuestro porcentaje de aumento iban entre el 20 y el 30%. La antigua SET. Exacto, de la SET y antigua Dirección Nacional de Sí. Ingresos. Llegamos a tener un mes, no recuerdo cuál fue, en el que alcanzamos el 29,5, casi el 30% más de recaudación con relación a las instituciones anteriores. Ese 750 acumulado de esos 8 meses, si enero a agosto, 750 millones más que el año pasado, en ese mismo periodo. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando de muchísimo. Sí, por supuesto. Mucho más del 9. Sí, claro, Eso es muchísimo. muy El 9 solamente, agosto. el 9 es solamente en agosto. Solamente agosto. Me encantaría compartir también una información y que vos me verifiques si es correcto, que me parece muy interesante. Hace una semana estuvo el ministro de Economía y nos daba un ratio que a la teleaudiencia le va a interesar muchísimo, que es el porcentaje de incidencia que tienen los salarios operativos del Estado versus los ingresos por tributación, que históricamente siempre se han mantenido alrededor del 75%. De los impuestos que se recaudaban, los tributos, 75%. Eso se bajó a 52% históricamente, nunca se había llegado a eso. Tal es así que compartí con un grupo de amigos y me discutió, hasta que me cercioré, no por si me había equivocado, ¿verdad? Y no, es realmente, y después un amigo me llama y me dice, sí, tenés razón, histórico. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con este trabajo que ustedes hacen, licenciado Ever, ¿verdad? Aumentan los ingresos y el uso, porque mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué van a hacer con ese dinero? Se está utilizando mejor ese dinero y en la medida que el Ministerio de Economía distribuya de maneras distintas esa bonanza que estamos conversando, va a haber dinero para inversiones. ¿Es así, licenciado? Así mismo, tal cual como decís. Es más, adosando lo que estás diciendo, nosotros tenemos un sistema, ya que estabas mencionando lo relacionado con salarios, Salim, nosotros tenemos un sistema impositivo en relación a lo que es salarios, prestaciones de servicios, que como bien sabes y como durante la audiencia sabe, es el impuesto a la renta personal, el IRP, que con este nuevo diseño de la ley 6.380, nosotros dividimos los tipos de rentas, las rentas de servicio y las rentas de capital. En relación a las rentas de servicio, el diseño que tiene nuestra ley actualmente es uno de los diseños más, diríamos, benévolos a nivel regional, a nivel, yo te diría, hasta mundial, en el sentido de la posibilidad que tenemos nosotros como contribuyentes del impuesto a la renta personal para deducir nuestro impuesto. Entonces, lo que nosotros hoy en día, por ejemplo, te digo, Salino, hoy en día, por ejemplo, podés deducir la comida de tu gato, de tu perro, si es tuyo, claro. Claro. Y en otros lugares no es así. En otros lugares no es así. Claro. En otros lugares tenés la posibilidad de deducir el 60, 70% máximo de los ítems que nosotros tenemos para deducir. Ahora bien, como bien estabas hablando de los índices económicos, ¿qué permite esto?
Primero que nada, por una posibilidad de derrame, recaudar más en IVA. ¿Por qué? Porque hoy en día todo quieren factura. Es más, nosotros anecdóticamente siempre comentamos la cuestión de que es hasta gracioso que cuando nos vamos a los restaurantes anteriormente nadie pedía factura. Hoy en día, bueno, hoy me toca a mí la factura, se pelean, nos peleamos nosotros los muchachos para ver quién lleva la factura para poder descontar nuestro IRP. Entonces, por un lado tenés recaudación en IVA que ha aumentado como consecuencia del diseño que tenemos del IRP, y por el otro lado tenemos la posibilidad justamente de que se formalice. Hoy, con el diseño nuevo de la ley 6.380 y al dividir las rentas de servicio y las rentas por ganancias de capital, entonces a su vez la formalización continúa, que ya dimos un paso gigantesco desde la implementación del impuesto a la renta personal, y a su vez entonces ya tenemos una mayor recaudación porque con las rentas separadas en relación a las ganancias de capital, entonces ya se aplica una tasa específica. Y para ponerte un ejemplo, que es el ejemplo más fácil, las ganancias de capital serían, por ejemplo, cuando uno compra un inmueble. Sí. Yo compro un inmueble, el producido que yo tengo como persona física de vender mi casa, por ejemplo, entonces sobre eso se tiene que aplicar el 8%. Y la famosa retención que te hace el escribano cuando hay una transferencia inmobiliaria, eso es impuesto a la renta personal por ganancias de capital. Claro. Claramente, qué interesante ese análisis que hace de las facturas. Conversemos, Claudia. Sí, quería hacerle, ¿verdad?, una apreciación al licenciado Otazu sobre el tema de esta formalización de la que está hablando también, que me pareció muy interesante leer sobre simple y resimple, que lo que busca también es que personas o microempresarios de pequeñas y medianas empresas se incorporen también a la legalidad. ¿Y cómo funciona esto? ¿Y qué impacto tiene lo que se está recaudando ahora? Bueno, mira, Claudia, lo que estás mencionando me viene como anillo al dedo, porque para nosotros es sumamente importante estos espacios. A nosotros nos vienen los gremios o nos vienen los contribuyentes, los ciudadanos en sí, y nos dicen, bueno, yo quiero formalizarme, yo quiero entrar en el sistema financiero, pero es muy oneroso, es muy difícil, nos cuesta muchísimo. Pero como bien decía Claudia, nosotros tenemos dos regímenes que no son inclusive muy conocidos por muchos, por la gran parte de la ciudadanía. Y tenemos un régimen como por ejemplo el RESimple, que te permite, que es sumamente fácil inscribirse, lo puedes hacer inclusive por web o te puedes acercar a alguna de nuestras ventanillas, que básicamente ni siquiera no te exigen la presentación de libros, no te exige la presentación de estado financiero, Es un régimen sumamente simplificado para los pequeños, micros contribuyentes a los efectos justamente de lograr su formalización. Y es prácticamente un canon que te piden por ingresos. Si tenés ingresos menores a 80 millones de guaraníes al año, entonces puedes pagar casi una tasa de 20, 40 mil, 60 mil, 80 mil guaraníes mensuales, y con eso entras dentro del sistema formal, entras dentro del sistema financiero, tenés tu carnet identificatorio, como nosotros le decimos, que es el certificado de cumplimiento tributario tan importante hoy en día, que te permite justamente presentarte a alguna casa de préstamo, alguna financiera, algún banco, para solicitar algún tipo de préstamo, desarrollo, ¿no? Y evitar lo que tanto luchamos o se lucha, que es, por ejemplo, lo relacionado con los usureros que trabajan en negro, que le cobran al vendedor ambulante, le cobra el doble justamente por día y le queda nada de ganancia. Entonces, lo que queremos justamente esto, y hay mucha gente que no conoce. Tenemos la ley desde el 2019, ya van a ser un poco más de 5 años, y hay mucha gente que no conoce estos regímenes. Y en el caso del simple, ya tenemos la posibilidad. Es más, el resimple ni siquiera uno tiene que pagar o tributar por el IVA, expide molenta de ventas legales, formales, y no tiene que realizar tampoco toda la formalidad de lo que es el IVA. Y después tenemos el simple, como decía Claudia. Y en el simple estamos hablando de
de los pequeños empresarios también, Claro. de las empresas unipersonales, que ellos sí ya facturan con IVA, ¿verdad? Pero tienen rangos de hasta 2.000 millones de guaraníes, que también tienen un régimen de liquidación sumamente simple. A ellos se le exigen libros, pero por ejemplo no se le exigen libros rubricados. No se le exigen, por ejemplo, estados financieros, auditorías externas, como serían, por ejemplo, los regímenes de liquidación Claro. general. Entonces, estos dos regímenes tienen impactos positivos y sobre todo justamente desde la aparición de la ley ha permitido justamente que aumente la base impositiva, ha permitido todo eso, pero todavía estamos en un punto en el que sabemos que podemos continuar trabajando con estos regímenes en bien justamente de la ciudadanía para que se formalice y entren dentro del sistema financiero. Claramente, yo estaba reflexionando en los amigos también, la ciudadanía. Es muy interesante analizar el impuesto. El IVA es un impuesto que en realidad no es de uno, ¿verdad? Si yo voy a ganar 2 millones por un trabajo, me paga 2.200.000 la empresa, en realidad ese 200.000 no es que yo tengo que pagar mi IVA, en realidad es 2 millones lo que yo iba a cobrar y el 200.000 es del IVA y eso va girando, ¿verdad? Es importante ese concepto porque, o si no, la gente dice, tengo que pagar el IVA. El IVA te pagó, el que te pagó, y en el supermercado vos compras la leche y pagas con el IVA y viceversa. Y ahí hay una cuestión del libro compra-venta en las empresas, pero es importante entender eso. Aún así, hay algunas cosas que se pueden deducir del IVA por la gestión personal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo para trabajar, tengo que comprarme o tengo que alquilar un lugar, la DENIT me da algunas deducciones del IVA, ¿es correcto? Así mismo. Entonces eso es muy importante, ese concepto. Y en el IRP también entender, yo creo que entender que hay una parte de la ganancia o la diferencia entre mis egresos y mis ingresos que corresponde al tributo, ¿verdad? Porque si yo no tomo eso, me atraso, no tengo para pagar. Muchas veces uno a veces no prevé eso y por lo tanto no dispone del monto y termina debiendo al fisco. Muchas veces tiene que ver con eso, ¿verdad? Yo creo que en esta formalización de la ciudadanía, entender qué parte es realmente mi ganancia y qué porcentaje tengo que separar ya para el fisco. Así mismo. Mira, conceptualmente lo que decís es muy importante esto. Se nota que vos manejas la parte de impuestos, Salim. Muy poco, muy poco. Porque, mira, con relación al IVA, lo que estás diciendo, esa parte de impuestos muchas veces conceptualmente uno se equivoca cuando tiene su negocio, cuando tiene su empresa unipersonal, porque considera o utiliza esa parte del impuesto. El impuesto no es de uno. Claro. El impuesto efectivamente es una obligación que por ley está y que se debe pagar al Estado. Y efectivamente cuando hablamos del IVA en los espacios académicos decimos que es un impuesto plurifásico, no acumulativo, traslativo. Entonces, efectivamente, lo que se hace es trasladar la carga impositiva y finalmente el consumidor final es el que recibe ese impacto. Pero incluso el consumidor final puede utilizar ese IVA, como bien decís, Claro, para la liquidación de sus impuestos. Si es prestador de servicios, parte de ese IVA va a poder utilizar para compensar su IVA y también va a poder utilizar ese IVA para deducir a los efectos del impuesto a la renta personal. Porque lo que yo no uso del IVA en mi declaración jurada de IVA como débito fiscal, yo bien lo puedo utilizar también deduciéndolo en el impuesto a la renta personal. Entonces, un buen plan financiero tributario es el que nos va a permitir justamente pagar correctamente los impuestos. Y siempre nosotros insistimos, y con los amigos contadores, con los alumnos en las clases de tributación, siempre decimos que el buen contador no es el que te hace pagar menos impuestos, claro, también el que te hace pagar menos impuestos, pero el buen contador no es precisamente... que te asesora bien. Claro, sino es el que te hace pagar correctamente los impuestos. Y si uno analiza, tiene la ley efectivamente y la utiliza como una herramienta positiva, entonces uno puede ver cómo puede utilizar, cómo puede deducir los impuestos correctamente, cómo puede utilizarlo, cómo puede compensarlo en el caso del IVA, por ejemplo, que se trata de impuestos de consumo, cómo puede deducir en impuestos directos como en el caso de las rentas. Entonces, muchas veces
muchas veces un mal asesoramiento hace que uno pague más impuestos y un buen asesoramiento que pague menos impuestos sin llegar a ningún punto, sin utilizar herramientas ilícitas. Ok, claramente. Licenciado, gracias. Y en lo personal, siempre intentando llevar algo bueno a la ciudadanía a través de este micrófono, a través de esta cámara. La sugerencia es pagar los impuestos, porque de esa manera yo, que soy una persona patriota, más allá de que aparte es una obligación, también es la forma en que hacemos patria, ¿verdad? Yo sé que nos da gusto. El que diga yo con gusto pago el impuesto, no del todo, ¿verdad? Porque es algo que uno tiene que erogar, tiene que sacar, pero es la forma en que construimos el país, ¿verdad? Entonces, si nos formalizamos, nuestro Estado va a crecer y las inversiones, Paraguay se está haciendo, se está construyendo. Entonces, insto a los amigos a pagar el impuesto. Gracias. Así mismo es, Salim. Bueno, muchas gracias una vez más, te digo, por la invitación. Y como te repetía, para nosotros estos espacios son sumamente importantes. Le animamos a la ciudadanía que para la compra de todos sus bienes, sus servicios, pidan factura. Eso es importante no solamente para cada uno, para la deducción de sus impuestos, sino también para el desarrollo del país. Así que muchas gracias por la invitación. Licenciado, un saludo para todo el DNI-T y le deseamos lo mejor, que sigan creciendo, porque así nuestro país va a ir creciendo a través de la gestión de ustedes. Muchas gracias, Salim.